Buenas noches, soy el doctor Marco Eduardo Martínez Aristizábal, médico internista, miembro del grupo Médicos COVID del Valle. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que genera muchas inquietudes y mucha controversia y frustración, que es el COVID prolongado o el síndrome post-COVID, en inglés long COVID o COVID howlers. Es un tema muy importante, ya que todos los pacientes que padecen esta enfermedad pueden estar sujetos a tener esta afección o esta condición. El long COVID o COVID prolongado se ve más de lo que las personas se imaginan. Esta enfermedad muchas veces desafortunadamente no termina cuando termina el proceso infeccioso de 10 o 15 días, sino que los síntomas comienzan a prolongarse, y voy a hacer referencia a las situaciones que vemos con gran frecuencia. Parece ser que hasta un 20 o más en algunas series de pacientes que sufren esta enfermedad quedan padeciendo este síndrome de COVID prolongado. Es un porcentaje bien alto que genera muchas incapacidades. En el Reino Unido tienen clínicas especializadas para COVID prolongado, ya que esta enfermedad tiende a dar muchas incapacidades en la población laboralmente activa. Es un problema de salud pública. El problema es que uno tiende a creer que el COVID es una enfermedad que afecta a los viejitos o las personas vulnerables, pero deben de saber que los jóvenes que padecen COVID son muy susceptibles a presentar COVID prolongado, inclusive con casos leves de COVID o asintomáticos inclusive. Entonces pueden quedar secuelas. Las secuelas son muy variadas y generan mucha frustración en el paciente. A nosotros nos consultan con gran frustración y gran inquietud y gran sorpresa. Y esto no es de sorprenderse, esto sucede con mucha frecuencia. Entonces, voy a comenzar a enumerar los síntomas, tal vez desde la cabeza hacia abajo. Comencemos con la parte neurológica y neurocognitiva. Esto genera cambios en la concentración, en la memoria, lo que llaman en fogginess los ingleses, que es como enturbecimiento en los pensamientos, enturbecimiento mental, ausencias, falta de concentración, pérdida de la velocidad mental, la memoria se vuelve lenta. Es algo muy común. Dolores de cabeza faciales que no existían antes, recrudecimiento de migrañas, vértigo, mareos. Hay pacientes que quedan con mareo por meses después de la enfermedad. Síndrome de cansancio y fatiga crónica, fatigabilidad. El paciente se cansa muy rápidamente y esto afecta mucho laboralmente a los individuos. Hay dolores en el cuerpo, musculares, dolores articulares, se activan procesos reumatológicos, artritis. Es muy frecuente que el paciente post-COVID quede con un proceso reumatológico al cual hay que estudiar y muchas veces consultar al reumatólogo. Porque esto es una situación que apenas estamos conociendo. Por cuánto tiempo va a quedar el paciente con estos síntomas no lo sabemos. Unos quedan por cortos periodos de 2-3 meses y otros quedan persistentemente. Recuerden que es una enfermedad nueva para nosotros y las secuelas a mediano y a largo plazo apenas las estamos identificando. Y seguimos con otros
temas neurológicos, trastornos en el olfato, parosmias, los olores se pierden o huelen mal las cosas. Es un síntoma muy incómodo y no sabemos muy bien cómo abordarlo todavía. Trastornos en el gusto, problemas esofágicos y gastritis crónica. También pueden haber náuseas. Otro tipo de síntomas que son muy frecuentes son a nivel cardiorrespiratorio. Los pacientes quedan con dolor torácico. No sabemos realmente ese dolor de dónde proviene, si de las estructuras óseas, osteomusculares, o de alguna inflamación secuela pulmonar. Es un síntoma muy frecuente que es ahogo para caminar. Tengo pacientes jóvenes de 20, 25 años que quedan con un ahogo post-COVID que dura semanas o meses. Y es un ahogo muy incómodo porque el paciente camina 2 o 3 cuadras y se ahoga. Entonces, todo esto hay que darle un manejo pulmonar, cardiológico, los dolores torácicos, opresión en el pecho. Recuerden que los pacientes en el post-COVID pueden tener más susceptibilidades a enfermedades cardiovasculares. Los pacientes se vuelven hipertensos. Pacientes que nunca habían sido hipertensos se vuelven hipertensos en el post-COVID. Desarrollan enfermedades coronarias. Entonces, estos pacientes tienen que tener una revisión muy integral, muy completa. A nivel neurológico hay neuropatías, es decir, los nervios periféricos se inflaman, habiendo adormilación en los dedos, dolores neurológicos en las extremidades por los nervios inflamados, trastornos en la sensibilidad. Entonces, como ustedes verán, el síndrome post-COVID es muy complejo, hay que identificarlo. Hay una cosa muy importante que son los trastornos neuropsiquiátricos. El post-COVID ha generado gran problemática neuropsiquiátrica, depresión, estados de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos de concentración, trastornos de sueño. Entonces, pues los psiquiatras han tenido mucho trabajo en estos días. Las clínicas psiquiátricas post-COVID, se ha aumentado tremendamente la consulta psiquiátrica, pues no solamente porque hay un drama familiar muchas veces, sino porque el virus es neurotrópico. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus entra al sistema nervioso, al cerebro, puede afectar la circulación, puede afectar la conducción nerviosa, puede afectar los neurotransmisores cerebrales y puede generar secuelas a ese nivel por estas razones. Este virus va más allá de lo que las personas se imaginan. Yo les recomiendo que cuando tengan estos síntomas acudan a una consulta especializada, porque hay que estudiar bien al paciente, hay que explicarle, hay que identificar que las secuelas no vayan a dejar problemas cardiopulmonares severos, como una enfermedad cardiológica o una enfermedad pulmonar, un tromboembolismo pulmonar post-COVID, por ejemplo, que puede suceder. Entonces el paciente debe tener ayuda y evaluación especializada en el seguimiento del post-COVID. Bueno, este era el informe de hoy, que quería hablarles sobre esta entidad, síndrome post-COVID, en personas jóvenes. O sea que los jóvenes los animo a que se vacunen cuando ya comiencen a llegar las vacunas, ojalá rápido para la juventud, para los adolescentes y la gente joven, porque como les digo, esta enfermedad es mejor no llegarla a padecer, no solamente porque pueda poner en peligro la vida del individuo, sino porque puede, a pesar de ser un cuadro leve, dejar unas secuelas transitorias o inclusive permanentes en algunas situaciones. Aquellas personas que tienen enfermedades inmunológicas como artritis, lupus, etc., deben saber que sus procesos reumatológicos se pueden exacerbar y deben tener una buena evaluación por su reumatólogo, su médico,
para que ajuste el tratamiento y haga unas pruebas inflamatorias para ver el estado inflamatorio del cuerpo. Bueno, un abrazo, que estén bien y nos estamos viendo.